bendiga. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Por ahí. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Un gusto de poder estar con ustedes en la casa del Señor. Amén. Compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Si tiene su Biblia, sáquela. Amén. Vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. ¿Usted está contento? Amén. Estamos gozosos. Amén. De poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy día vamos a hablar acerca... Atento con la Biblia, ¿ya? La Biblia. Tenemos la Biblia aquí, mire. Qué hermoso. Para los que no traen Biblia, amén. Para los que nos están viendo a través de las redes sociales también, a través de YouTube, de Facebook, y van a escuchar el mensaje, amén. Que el Señor les bendiga a todos. Los que no pudieron estar también van a tener la oportunidad de poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios a través del video. Amén. Voy a pedirle que tenga su Biblia a la mano. Amén. Me disculpo un poquito si estoy con la garganta media mala, pero... son los gajos del rubro, como dicen por ahí, ¿ya? Y sabe que hoy día vamos a hablar acerca de los inicios de la iglesia. Los inicios de la iglesia. ¿Usted sabe de dónde viene? ¿Sabe de dónde viene o no? ¿Sabe cuál fue su origen como iglesia? ¿Sabe eso o no? Respóndame a alguien que me diga sí o no, porque para eso estamos, para poder enseñar. No sabemos. Amén. Hoy día vamos a hablar acerca de eso, de los inicios de la iglesia primitiva. Vamos a ir al libro de los Hechos. Antes de... téngalo ahí, búsquelo el libro de los Hechos. Pero antes de poder leer la palabra, quiero poder leer un pensamiento que escribí, ¿ya? Esta palabra se ha estado forjando en mi corazón toda esta semana. Amén. Y mire el pensamiento, escuche esto. El pensamiento que hice. Esta palabra lleva por título La primera iglesia en la tierra. La primera iglesia en la tierra. Y hice este pensamiento. Al escuchar rugir al león o sentir la ovación de las personas, pienso en los cristianos en el Coliseo. Eran torturados y daban su vida por un dogma que nunca vieron, pero sintieron. En estos tiempos es necesario volver a las primeras obras. Es necesario volver a disfrutar de la presencia de Dios como si no supiéramos nada. O sea, nada, literalmente nada. No, estoy hablando no saber nada. Usted cuando llegó acá a este lugar no sabía nada. Cuando llegó por primera vez a la iglesia, ¿sabíamos algo o no sabíamos algo? ¿Sabíamos leer la palabra? ¿Sabíamos buscar en la Biblia? ¿Sabíamos orar? No sabíamos nada. Eso es necesario que volvamos a hacer, hermano. Que todo lo que sabemos lo volvamos a hacer como si no lo supiéramos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como iglesia repetimos tantas veces las cosas que le perdimos el gusto a las cosas. Le perdimos el gusto a la presencia de Dios. Y Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Amén. La presencia, mire, dice a sobra. Es necesario volver a disfrutar la presencia de Dios como si no supiéramos nada. Debemos dejarnos desarticular por la presencia de Dios. O sea, desarticular quiere decir así como que venga Dios y te diga... estáis aquí delante de mi presencia y no hay nada que tú puedas hacer en contra mía para yo visitarte. Desarticular quiere decir que tú quedas así como en jaque, en blanco. Cuando viene un delincuente, a usted le pone una cuchilla, ¿qué es lo que hace? Lo desarticula. ¿Por qué? Porque lo deja como si no hay... no es cierto que ama ahí. Dios no nos quiere poner un cuchillo, sino que Dios con su presencia quiere quitar todo lo que a lo mejor nosotros sabemos de Él y quiere enseñarnos algo nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que cada uno de nosotros tengamos un encuentro con Dios. Y cuando Dios se encuentra con una persona, todo lo que tú sabías de Él se vuelve un dicho, un pasado. Y desde el momento que tú te encuentras con Él, es el momento que Dios te dice, de aquí para adelante tú tienes que caminar conmigo. Amén, es importante. La cual quiere renovarnos día a día a su medida de fe, vivencias y convicción. Hoy en nuestra comunidad no somos perseguidos por leones, nosotros no somos perseguidos por leones, no estamos en un coliseo, no estamos siendo menospreciados por personas, ojo con eso.
porque antiguamente los cristianos eran muy menospreciados. Inclusive en los tiempos de antes del avivamiento en Valparaíso, amén, que todos conocemos. Nuestra mayor lucha como cristiano y como iglesia ahora, hermano, es con nosotros mismos. ¿Usted sabía eso? Nuestra mayor lucha, ¿ya? Somos nosotros mismos. En nuestra carne, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Recuerdo que su corazón natural, por decirlo así, es esto, el órgano, ¿no es cierto? Pero su corazón, espiritual y su corazón mental es el cerebro, la cabeza, los pensamientos. Sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiere decir la conciencia, eso. Amén. Ese es un pequeño pensamiento que quise, poner en nuestros corazones. Amén. Para que pudiéramos pensar, leer, meditar antes de entrar a la palabra en lo que vamos a hablar. Porque se habla mucho del libro de los Hechos, como el inicio del ministerio apostólico de los discípulos, de la nueva vida en sí, ¿no es cierto?, de los discípulos. Recordemos que el libro de los Hechos relata, ¿no es cierto?, la historia de cómo empezaron los apóstoles a poder establecer, ¿no es cierto?, la iglesia para poder traer hacia las personas al Espíritu Santo. Jesús había ya hace días, ¿no es cierto?, ascendido al cielo y había dejado la promesa de que no lo iba a dejar solo a los apóstoles, ¿no es cierto?, que en ese momento se habían convertido en apóstoles, pero que eran discípulos de Jesús, eran los 12, pero que estaban con una convicción y con una comisión. Dios había comisionado a los 12 a poder ir por el mundo y poder repartir las buenas nuevas de salvación. Y no era solamente las buenas nuevas de salvación, sino que les recalcó que iba a estar con ellos el Consolador, el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermano. Y quiero decirle una cosa. Usted y yo somos parte de esa iglesia. Somos parte de la iglesia de Jesucristo, no de los santos de los últimos días. No, esa no. Somos parte de la iglesia primitiva. Y esta palabra es una palabra hermosa porque no porque la predique yo, sino que es les vamos a poner aquí algunas características de lo que hacía que la iglesia primitiva o que la iglesia o la primera iglesia, ¿no es cierto?, fuera algo especial. Porque ellos tenían muchas cosas especiales. De aquí las vamos a hablar. Amén. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a hablar acerca de eso. Busque conmigo Hechos capítulo 1. Gloria al Señor. Dios está en este lugar. Amén. Hechos capítulo 1. Gloria a Dios. Ahí me tiró a Romano. Hechos capítulo 1. Si gusta ponerse de pie o sentadito como usted quiera, ya yo nunca obligo a la gente a pararse, a ponerse de pie, no. Es la comodidad que usted sienta. Amén. Dice así, verso 1. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Es importante recalcar que aquí Jesús ya no está. El libro de Juan y el libro de los Hechos fue escrito por Lucas. ¿Ya? Lo primero. Le escribo a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido, o sea, a los 12, los discípulos. Durante 40 días les demostró, mire, 40 días. Atento con eso. Porque ¿cuántos días fue Jesús al desierto? ¿Ayunó? ¿Cuánto? ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días ahí, 40 noches, 40, un número ahí con algún significado, ¿ya? Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios, o sea que había resucitado. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó:
No salgan de Jerusalén. Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla, ¿qué cosa? Su promesa, de la cual yo les hablo. Entre paréntesis, si ustedes ven que hay algo distinto en la Biblia que yo estoy leyendo, es porque estoy leyendo una traducción en lenguaje actual, pero es lo mismo, ¿ya? Vamos en el versículo 4, vamos al 5. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará ¿con qué? O sea que hay más de un bautismo, ¿ya? Que quede claro eso también. Hay más de un bautismo. Inclusive hay gente que dice que hay 3 bautismos. Le dejo esa inquietud por ahí, ¿ya? Para la próxima semana, ¿cuántos bautismos hay? ¿Ya? Verso 6. Cierto día en que estaban reunidos, los apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Verso 7, Jesús respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá y esto tiene que usted recibirlo. Porque aquí no está digamos que la persona, ¿no es cierto?, que está respondiendo, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Usted quiere el Espíritu Santo? ¿Usted quiere recibir el bautismo del poder de Dios? Yo creo que sí. Y que recibirán poder para hablar en mí en Jerusalén. No solamente en Jerusalén, sino que va a recibir poder para hablar en Renca, en Santiago, en Concepción, donde usted vaya. Cuando usted hable de Dios, Dios le va a dar el poder de su Espíritu Santo. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? En todo territorio de Judea y de Samaria y hasta los lugares más lejanos del mundo. ¿Lo cree o no lo cree? Tome su asiento. Amén. Quiero introducirme en esto que estamos hablando con este pasaje, porque lo central, hermano, de todas las cosas del libro de los Hechos es ser lleno del Espíritu Santo. Vemos que más adelante en los versículos encontramos varios personajes que se empiezan a aparecer. Por ejemplo, en el capítulo 6 aparece Felipe. Felipe fue una de las personas, ¿no es cierto?, que fue servidor en sí, y Felipe vino a suplir, ¿no es cierto?, una necesidad muy fuerte de parte de los apóstoles, porque llegó un momento en el que se provocó una discordia entre los judíos griegos, ¿no es cierto?, y los judíos que eran arameos, ¿ya?, que no eran de una misma provincia. Entonces ellos decían: ya, pero o sea, tenemos a las viudas, a los huérfanos, ya nos queda nada de tiempo para poder, digamos, repartirnos, ¿no es cierto? Y ahí vienen los 12, ¿no es cierto? Se juntan, se ponen de acuerdo, y ahí es donde nace la historia o digamos un poco el servicio de lo que fue la vida de Felipe. Felipe fue parte de los 12, ¿no es cierto? Y sabe que lo hermoso de esto es que usted en todo el libro de los Hechos nunca va a encontrar que los 12, que los apóstoles llamaron a una persona para poder, digamos, dar servicio sin antes ser lleno del Espíritu Santo. Todos eran llenos del Espíritu Santo. Siempre va a encontrar en el libro de los Hechos, eran llenos del Espíritu Santo. O sea que eso quiere decir que si usted quiere servir en la iglesia, y esto debería ser un requisito en la iglesia, debería ser un requisito, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ser lleno del Espíritu Santo a mí me va, ¿no es cierto?, a direccionar, me va a guiar a poder hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Estoy bien o no estoy bien? No estoy bien. ¿Por qué? Porque mi voluntad no es la voluntad de Dios. ¿Ya? El poder ser lleno del Espíritu Santo me va a guiar a mí a no yo tomar mis propias decisiones, sino que tomar las decisiones que Dios quiere, que Él, ¿no es cierto?, que Él lo que quiere hacer, no yo.
¿Ya? El pastor, la pastora, nosotros como hermanos que predicamos, siempre decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, ¿cómo lo hago? Señor, voy a emprender esto. Señor, ¿es tu voluntad que lo haga? Siempre le estamos preguntando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por medio de Él, para Él, son todas las cosas. Por medio de Él es todo hecho. Y fuera de Él, nada nosotros, dice la palabra, podemos hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice la Biblia. Literalmente nada lo podemos hacer si no está Dios. El libro de Juan nos da detalles de los días antes de ser arrestado Jesús y finalmente crucificado. El libro de los Hechos nos enseña los inicios de la iglesia primitiva sin Jesús, hecho carne, aquí en la tierra, pero con el Espíritu Santo al timón de todas las cosas. ¿Por qué cree usted que Jesús eligió a 12 personas? Y estaban con Él, vivían con Él. Hermano, esos 12 estaban con Jesús en todo. Cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús caminaba, cuando Jesús se apartaba a orar. Porque el pasar tiempo con Jesús, ¿ya? Y escuche esto. Esos 12 no estaban ahí por coincidencia. Esos 12 no estaban ahí porque quisieran estar. Esos 12 estaban ahí aprendiendo del Maestro. Inclusive nosotros vemos que antes de que sean apóstoles, se reflejan todos los errores de ellos. Vemos a un Pedro que niega a Jesús antes de que cante el gallo. Vemos a un Judas que lo traiciona. Pero después vemos a ese mismo Pedro que lo había negado como pilar fundamental de la iglesia, ¿no es cierto?, de Jesucristo. Y a Pedro es importante esto porque Pedro, hermano, es una persona que se le fue revelado algo y que no se le fue revelado por nada, sino que fue la presencia de Dios misma que le reveló. Y Dios le dice que Pedro iba a ser, ¿no es cierto?, la piedra, el primer pastor en todo lo que tiene que ver con el tema pastoral. Obviamente el primer pastor de ovejas fue Jesucristo, ¿no es cierto? Por ahí también encontramos a David, que estaba pastoreando ovejas. Vemos a muchas personas, a muchos personajes bíblicos que llevan, digamos, ese llamado de pastoreo o pastoral. Pero aquí, ¿no es cierto?, nosotros encontramos una iglesia, escuche esto, que no tenía un pastor de carne y hueso. ¿Se había dado cuenta de ese detalle? El libro de los Hechos relata, ¿no es cierto?, el inicio de la iglesia primitiva, pero sin un pastor de carne y hueso. Pero lo importante era la promesa que estaba de parte de Jesús. Y ese pastor era el Espíritu Santo. Después encontramos lo que tiene que ver con los apostólicos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los 12. Y ellos forman parte de esa promesa. Porque Dios o Jesucristo les promete a ellos que no iban a estar solos, sino que iba a estar el Espíritu Santo. Iba a estar el Rema. Iba a estar la tercera persona de la Trinidad, como dicen por ahí. Iba a estar la esencia, ¿no es cierto?, de todas las cosas, el Espíritu Santo. Y recordemos que si está el Espíritu Santo, están los tres juntos, la Trinidad. Los discípulos se transforman en apóstoles. Ya no son personas solamente comisionadas para estar con alguien, sino que son personas que por medio de su experiencia con Jesús pueden decir: yo tomo el compromiso y ahora yo tengo, o nosotros tenemos que hacernos responsables de poder, esa palabra que Dios nos enseñó o que Jesucristo nos puso en nuestros corazones, las experiencias que Dios puso en nuestros corazones, llevarlas al mundo. Lo que quiso decir Jesús es llamar a los 12, los llamó con un propósito, con su carácter, con sus definiciones, con sus problemas, con todo. Dios, Jesucristo los llamó, los comisionó, los preparó, te preparó, los moldeó.
lo hizo pasar, ¿no es cierto?, horas con él, algunos con carácter fuerte, otros con un poquito más complicado, ¿no es cierto? Llegó un momento en el que Jesucristo les dijo, me voy, yo tengo que volver, pero dejaré con vosotros al Espíritu Santo. Ese es el momento en el que los discípulos fueron enviados. Es más o menos, hermano, parecido a lo que es el proceso, ¿no es cierto?, de formación del cristiano. El proceso de formación del cristiano tiene que ver con esto. Dios te llama. No estoy hablando de ministerio, estoy hablando del llamado, ¿no es cierto?, a poder ser oveja, a poder venir a la grey del Señor. Dios te llama, te limpia, te transforma. Después Dios, ¿no es cierto?, te transforma, te cambia, te hace una nueva criatura. Después de eso, te discipula, ¿no es cierto? Te enseña lo que es la palabra, te enseña los dogmas de la Biblia, te enseña, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que quiera decir. Pero tú no puedes quedarte solamente como una oveja o como un discípulo. Tú necesitas, hermano, salir hacia afuera. Por algo Dios, en la palabra, nos instruyó y nos puso el plan de salvación. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Esto quiere decir que tú, hermano, estás comisionado. Dentro de tu corazón tú tienes una comisión. Y este salir hacia afuera no quiere decir solamente pararnos en una esquina un día domingo a poder predicar la palabra. Es más que eso. Porque esto de predicarle, hermano, gloria a Dios porque hay que honrarlo. El predicar el día domingo, mucha gente llega por nuestra predicación, pero no basta con eso. Porque tú tienes, ¿cuántos días? Saque la cuenta. ¿Cuántos días son? 6 días para poder predicar. Y uno no predica solamente, a ti alma te digo despierta. No, uno predica con su testimonio. Uno predica con lo que habla. Uno predica con lo que ve. Uno predica con lo que escucha. Por eso, hermano, es necesario poder volver de nuevo a la iglesia primitiva. Y poder, hermano, aprender como corresponde. Porque de repente nosotros no avanzamos y sabe usted que la carrera del cristiano está hecha a tal punto que nosotros estamos formados para poder crecer y avanzar. En una iglesia o fuera de una iglesia. Obviamente es muy importante que nosotros estemos congregados. Es importante congregarse. Porque podemos, más que solamente vernos las caras, decirnos, hermano, Dios te bendiga, hermana Patricia, hermana Sandra, ¿no es cierto? Decir, Dios te bendiga, Augusto, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Cómo estuvo, no sé, cómo estuvo? Llegaste agarrado, llegaste a media, pero llegaste. Y poder levantar manos santas, sin ira, sin contienda, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, el estar atrás, dando un servicio, prestando un servicio en la obra de Dios, trabajando en el sonido, el pastor predicando, usted, ¿no es cierto?, entregando lo mejor de la alabanza ahí, ¿no es cierto? Es algo hermoso, es algo hermoso. Y es algo que, aunque usted no lo crea, la iglesia primitiva también lo hacía, y lo hacía con mayor fervor. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran perseguidos. Muchos cristianos, y esto está registrado, que fue verdad, en cavernas, hermano, adorando a Dios, haciendo sus reuniones en las casas, sirviendo, ¿no es cierto?, la cena del Señor, partiendo el pan, ¿no es cierto?, tomando la sangre de Cristo en las casas. Mire, un detalle importante de esto es que Dios cambia el nombre de algunos de los discípulos para darles una nueva oportunidad, como lo hizo en la vida de algunos personajes en el Antiguo Testamento. Esto lo hemos hablado, ¿no es cierto? El cambio de nombre significa una nueva temporada. Abraham, el padre de la fe. Dios no le cambia el nombre hasta que le da la promesa. Y ya no se llama Abraham. Ahora, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eso. Abraham, el padre de la fe, el padre de muchedumbre. Dios le dijo, tú, a ver, parafraseando, no es que va así. ¿Puedes ver las estrellas del cielo? Yo me imagino a Abraham ahí, ¿no es cierto?, en un monte así,
así como Atacama, una cosa así me lo imagino yo. Po. No sé si usted ha visto el desierto de Atacama. Yo tuve la oportunidad de poder ir con mi esposa al desierto de Atacama, con Alejandra, y era una cosa espectacular. Yo me lo imaginaba de noche. O sea, yo hubiera podido estar de noche ahí, yo pongo una fogata y, no sé, un celá, una cosa así. Me imagino. Pero me imagino digamos, en ese diseño, en ese lugar a Abraham diciéndole, hablando con Dios de noche y la estrella al cielo, y hablando con Dios, ¿no es cierto? Y diciéndole, mira qué hermoso. Y viene Dios y le dice, mira, así va a ser tu descendencia como las estrellas del cielo. Que tú no las puedes contar así. Y mirando así, que no sé, que pasen las estrellas fugaces. Pero se da cuenta del tipo de... A ese tipo de experiencia podemos llegar con Dios. Solamente que el ser humano, hermano, está limitado. Estamos limitados por nuestra vana manera de vivir, ¿ya? Por nuestra desobediencia muchas veces y porque no le damos un espacio a Dios. No les damos un tiempo de caridad, un selá. Estamos como programados para ir y volver. No, ¿ya? La iglesia primitiva perseveraba en la oración. Perseveraba en todo lo que tenía que ver con la comunión de los santos. Y la comunión de los santos, común unión. ¿Qué quiere decir la común unión? Es que, por ejemplo, yo con mi pastor, ¿no es cierto? Yo soy el hijo de él, obviamente, pero compartimos algo en común. Podemos compartir muchas cosas. Podemos compartir la salvación, podemos compartir el regalo hermoso de poder, no sé, congregarnos aquí, ¿no es cierto? Pero hay cosas que a lo mejor nos dividen. Y lo importante de esto es que a pesar de que hay cosas que nos dividen, prevalecen mucho más las que nos unen. Yo con nuestra hermana María puedo tener diferencias. Con nuestra pastora. Con nuestra pastora puedo tener muchas diferencias. Pero a pesar de todas las cosas que nos dividen, tienen que ser más las que nos unen. Y cuando hay comunión, una común unión en algo, todo lo que nos divide queda de lado. Eso era lo que tenía la iglesia primitiva. Y antiguamente recordemos que habían griegos, habían judíos, ¿ah? Había una infinidad, digamos, de personas, de etnias que tenían distintas percepciones de lo que era la palabra. Judíos, griegos, arameos, unos que eran locales y otros que eran de un territorio muy distinto. Y se empezó a dar algo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque encontramos en todo el libro de los Hechos que eso común o ese argumento que digamos que cerraba todo lo que se dividía era el Espíritu Santo. Y la fuerza del Espíritu Santo, ¿qué hacía? La fuerza del Espíritu Santo, lo que hacía la iglesia primitiva era decir, si no se convencen con argumentos, si no se convencen con algo, con lo que no, si no se convencen con lo que ustedes hablan, voy a intervenir yo. Porque eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es intervenir cuando usted y yo ya no podemos más. Es ahí donde se desarrolla el milagro. Es ahí donde se desarrolla el quebrantamiento. Y es ahí donde se desarrolla la gracia y el perdón. Por eso Dios te comisiona y te dice, estaré con vosotros. El Espíritu Santo estará con ustedes. Ya no estaré en carne y hueso. ¿Por qué? Y quiero dar explicación a esto porque, mire, estamos basando yo tengo un tremendo bosquejo aquí, pero quiero basarme en esto. Porque muchas veces Satanás sabe lo que hace, que el Señor lo reprenda. Satanás lo que hace es decirte, mira, yo no tenía la pastora, yo no tenía el pastor, ya no tenía el hermano, ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Se ha dado cuenta de eso, no? Y usted queda así como, pucha, tengo que orar por la persona, pero ¿cómo lo hago? O tengo que imponer las manos, ¿cómo lo hago? O tengo que hacer esto, pero ¿cómo lo hago? Ya no está el pastor, ya no está la pastora, ya no están los hermanos como más, por decirlo así, porque yo soy igual que usted, la pastora igual que usted, hermano, de carne y hueso. Si lo que hay es gracia. Usted, hermano, fue comisionado. Usted tiene el Espíritu Santo, tenemos poder de Dios. Es solamente que hay que tener fe, tener convicción, creerse el cuento, como dicen por ahí.
Yo me imagino a los discípulos, ¿no es cierto?, viendo que Jesús se iba diciendo, ¿qué vamos a hacer aquí? O sea, se va a acabar la iglesia, se va a acabar todo esto. Pero viene ahí la esencia, ¿no es cierto?, la esencia de todas las cosas, la piedra angular de la iglesia, diciendo, bueno, me voy yo, pero me van a ver, me van a ver. Ahí leíamos nosotros, me van a ver que estoy vivo, aunque morí, voy a resucitar. ¿Y estuvo cuánto? ¿Cuánto estuvo con ellos? No estuvo 10 días, no estuvo 5, no estuvo 15. ¿Cuánto estuvo? 40 días demostrándole a los discípulos, ¿no es cierto?, que estaba con ellos y que había resucitado, que estaba vivo. Lo que él estaba diciendo mira, yo no voy a estar con ustedes de carne y hueso. Estoy vivo, voy a tener que ir ahí arriba. Pero voy a dejar con nosotros voy a dejar con ustedes a lo más importante, al Consolador, al Espíritu Santo. Y sabe usted que cuando los discípulos reciben esta palabra, ellos se empoderan. Bueno, no quiero ocupar la palabra empoderamiento, pero ellos reciben algo especial. Ellos reciben fe, convicción. Es como cuando te ponen una inyección de, ¿cómo se llama esta inyección que le ponen a los, no, lo otro, esto que le ponen es una neurobionta, te ponen una cosa así, que hay, pero paradita, así, pero se te va todo. ¿Me entiendes? Una cosa así es lo que le pasó a los discípulos. Sabían que el Jesucristo no estaba ahí, no estaba en carne y hueso, pero ¿qué pasó? Que estaba algo más, ¿no es cierto?, potente, por decir así, que el hueso, ¿no es cierto?, era el poder de Dios, la esencia, la piedra angular de todas las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se produce la transformación. Ahí se produce algo especial. Porque ya no son los discípulos con mal carácter, ya no son los discípulos que tenían cosas malas, que tenían debilidades, falencias. No, sino que ellos se empezaron a convertir en líderes. Los llamaron obispos. Eran personas que eran respaldadas por sanidades, por milagros, respaldadas en Dios, en sus palabras. Ellos tenían predicaciones, hermanos. Ellos se encontraban con personas muy conocidas. Ellos no les predicaban a personas que no sabían. Le predicaban a personas judías que eran capos, por decirlo así, en la ley. Ellos sabían Biblia. Ellos sabían muchas más cosas. Eran teólogos, pero tremendamente. Ahí tenemos a Pablo. Tenemos a Pedro, a Pablo, tenemos a Lucas, tenemos a Mateo. No eran personas comunes y corrientes. Eran personas que sabían de las cosas. ¿Cuánto más nosotros? Tenemos que saber del Señor, de la predicación, del Evangelio, de la Biblia. No es saberse la Biblia de tapa a tapa, sino que es interiorizar en la palabra hasta llegar al punto en saber qué significa realmente. La interpretación de la Biblia. Y quiero introducirme un poquito más en las características de la iglesia primitiva para ya estar terminando con esto. La iglesia de los Hechos en sus comienzos era una iglesia con vigor, con fuerza, con poder, pero era sencilla e infantil. E infantil y sencilla no quiero decir que eran a la chacota, no. Ellos eran sencillos en su manera de actuar en las cosas de Dios. Y eran infantiles porque tenían una conciencia limpia. No sabían mucho, pero Dios los acompañaba. Estaban en comunión con su Señor resucitado. Póngame Hechos capítulo 1, verso 3 y 4. Mire, estaban en comunión con su Señor resucitado. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El 4. Y estando juntos, les mandó a que no se fueran de Jerusalén dando la orden, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Estaban con Él. Él les daba órdenes, el Espíritu Santo.
recibieron la promesa del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 5, el siguiente. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ellos fueron obedientes a su palabra. Hechos capítulo 1, verso 12 al 13. Hechos capítulo 1, verso 12 al 13. Vamos, multimedia. 12. Entonces volvieron, habíamos dicho, ellos fueron obedientes a su palabra. Hechos capítulo 1, verso 12 al 13. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Fueron obedientes a la palabra que se les entregó del Señor. Trajeron en oración al Señor sus dificultades. Era una iglesia que se destacaba por esto, porque ellos no se guardaban las cosas. Ellos no decían, no, si el domingo vamos a ir al culto y le vamos a entregar las cargas a Dios. No, el domingo, esperemos hasta el domingo, para que me ministren ahí y me hagan una liberación. No, pero, ¿me entiende? No esperaban hasta ese día, sino que ellos sabían que en esta encontraba la solución. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 21 al 24. Hechos capítulo 1, verso 21 al 24. 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Vamos a Hechos capítulo 1, verso 14. Estaban unidos en espíritu. El Espíritu Santo estaba con ellos. Estaban unidos. Todos estos perseveraban unánimes y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus, dese cuenta que aquí recalca mucho, con las mujeres. La mujer tiene un papel fundamental en lo que tiene que ver la iglesia primitiva. Amén. Oraban, honraban las escrituras. Vamos a Hechos 1, 15, 20. Honraban la palabra de Dios. No era la palabra de Dios para ellos, no era algo así, ya la palabra. No, ellos honraban la palabra de Dios. Ellos confiaban en la palabra de Dios. Amén. Todos estos perseveraban unánimes en oración. Mana Alejandra, era Hechos 1, 15, 20. Hechos 1, 15, 20. Ahí está. ¿Está bien? 1:15, ahí está. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía en los que prendieron a Jesús. Verso 17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dese cuenta usted que Pedro estaba interpretando o estaba citando la escritura. No estaba hablando él, estaba hablando por intermedio de lo que estaba escrito acerca de lo que fue David, hablando acerca de Judá. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. En sí lo que quiere decir este texto, en sí, es diciendo, mira, Pedro estaba hablando, pero no dando ejemplo, ¿no es cierto?, de su vida o su testimonio, sino que él estaba hablando acerca de David, de Judá, ¿no es cierto? Y también habla acerca de cómo murió Judas. Eso está hablando el texto. Por eso ellos honraban las escrituras. Porque no hablaban ellos con su testimonio. Porque no hablaban ellos vanas palabras. Sino que citaban las escrituras.
se respaldaban en la palabra. Y el honrar la Biblia no quiere decir yo honro y la tengo abierta en el Salmo 91 y la ocupo como un amuleto, sino que esto quiere decir que la palabra yo la siento, yo la practico, yo la hablo con convicción. El honrar la Escritura no quiere decir solamente yo la leo, no, sino que yo la cito, es mi ley, es mi carta, ¿no es cierto?, es mi brújula en medio de la vida. No es solamente de papel, porque yo puedo quemar la Biblia, yo puedo botar la Biblia, yo puedo hacer muchas cosas con la Biblia. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Es que cuando yo leo ese libro, yo siento que Dios me está hablando. El papel se quema. Si estamos hablando de la Biblia, el papel se quema. Pero lo que está escrito es lo que yo tengo, ¿no es cierto?, que conservar. Lo que yo tengo, hermano, que plasmar en mi corazón. Estas palabras, ¿no es cierto?, que están en este libro no puede ser revocada, lo dice. El que le quitara un punto, una coma, tiene parte, ¿no es cierto?, en la sentencia del reino de Dios. Imagínense, quitarle un punto, una coma. Eso no puede ser. Amén. Mire, y con esto ya quiero culminar, porque ya estoy pasado. Las necesidades espirituales de la iglesia primitiva. Ellos tenían necesidades como usted y como yo. ¿Usted tiene una necesidad? Pero no su necesidad personal, sino como iglesia. Aquí estamos hablando como iglesia. Yo no estoy hablando de los discípulos, yo no estoy hablando como la iglesia primitiva. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Esto es la iglesia o no? ¿Esto? ¿Quiénes somos la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Por eso, cuando se dijo, vamos a construir una iglesia, y se dijo, vamos a construir una iglesia, vamos a comprar algo, ya vamos a construir una iglesia. No. Nosotros lo que estamos construyendo, hermano, allá en la población Bulnes, ¿no es cierto?, es algo de concreto. Es algo de concreto. Es algo para que la gente pueda congregarse. Pero eso no es iglesia. Ese lugar tiene que llenarse de gente. Ese lugar tiene que llenarse de alma. Y cuando se dice vamos a hacer una iglesia, vamos a construir una iglesia, es porque nosotros, hermano, queremos y le estamos pidiendo a Dios que llegue gente a ese lugar con necesidad, dispuesta a poder trabajar, que pueda alabar a Dios, que puedan perseverar en la oración, que puedan perseverar en la palabra de Dios y por primera, hermano, por primer requisito, que sean llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es llena del Espíritu Santo cambian muchas cosas. Las cosas pasan a segundo plano, todas las cosas pasan a segundo plano cuando eres lleno del Espíritu Santo. Mire, la necesidad de una vida renovada y una revelación del Cristo resucitado. La primera, de una experiencia más plena del poder de la resurrección de Dios, de una fe inamovible de su palabra, de una poderosa acción del Espíritu Santo, del espíritu de unidad de los creyentes y de la oración de fe. Esas eran las 6 necesidades de la iglesia primitiva. ¿Y sabía usted que hay 3 condiciones para poder tener la promesa de la venida del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y en su vida personal? Son 3. Porque esto no es como decir, bueno, tengo necesidad, que siga la necesidad. No, porque Dios para poder enviarte algo a tu vida, tiene que haber hambre por Él. Dios no va a enviar, digamos, al azar. Dios no te va a enviar a ti, ya le envió esto. No, tiene que haber un gemir, una necesidad en tu corazón para que Dios pueda escucharte del cielo. Dios estaba escuchando la necesidad, el sentir de la iglesia primitiva. Y las condiciones fueron creyendo, esperando y sedientos por la presencia de Dios. Esas fueron las 3 condiciones. Los resultados, las evidencias del cumplimiento de estas condiciones fueron los resultados. ¿Por qué? Porque Dios respondió. Mire qué tremendo, Dios les respondió a ellos, les suplió su necesidad. ¿Y sabe cuáles fueron los resultados? El poder para caminar conforme a la mente de Dios. Lo tenemos en Filipenses capítulo 2, verso 13. Tenemos poder para caminar conforme al camino de Dios. Lo tenemos en Ezequiel 36, 27. Y tenemos el poder para testificar conforme a la palabra de Dios. Esos fueron los resultados y la evidencia del cumplimiento
de las necesidades que ellos tenían siendo cumplidas por el poder de Dios. Para el creyente, el poder del Espíritu Santo es el poder de una personalidad siempre presente. ¿Y sabía usted que todo esto, hermano, que nosotros hemos hablado, se engloba en que si usted está en el cuerpo de Cristo, tiene que tener un servicio en la obra de Dios? Un servicio en la casa de Dios. Nosotros no estamos aquí para estar así o para cantar solamente, no. Usted está aquí para poder servir. Hace un tiempo, bueno, hace años atrás escuché a nuestra hermana Alejandra y todavía me acuerdo, para que te des cuenta que todavía me acuerdo, que nuestra hermana Alejandra predicaba de que una de las cualidades que tenía, ¿no es cierto?, las personas que estaban sirviendo, ¿no es cierto?, eran que, o que estaban sirviendo en lo que era la iglesia primitiva, era que ellos servían a las mesas, ¿no es cierto? Ellos servían a las mesas. Servían a las mesas. Era como ser un mesero, una cosa así. Pero para ese tipo de cosas, ¿sabía usted que ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo? Para ese simple servicio, poder servir a las mesas. O sea, es como, por decirlo así, es como si nosotros hacemos una actividad acá, ¿no es cierto? Y la pastora dice, ya, hermano Ronnie, hermano Gonzalo, hermana María, ustedes tienen que servir a las personas, pero en vez de servir así a la loca, ustedes tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Hermano Gonzalo, si usted está ahí, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Ronnie, si está en la puerta, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Nuestra hermana Alejandra, si está en el sonido, tiene que ser llena del Espíritu Santo. La pastora Cipirica tiene que ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y esto es tremendo porque hay mucha gente, nos damos cuenta que hay mucha gente que no es llena del Espíritu Santo. Y está haciendo trabajo en la iglesia y no son llenas del Espíritu Santo. Para poder estar en la construcción, la gente que está en la construcción necesita ser llena del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué Dios pone esta condición? Porque hay mucha gente que juega con el Espíritu Santo, que juega con el servicio en la obra de Dios, que juega con las cosas de Dios. Si nosotros fuéramos más entendidos, hermano, y tuviéramos más discernimiento, y inclusive si leyéramos más la palabra, porque esto está en la Biblia, está en el libro de Hechos. Hechos es un libro. Yo pienso en el libro de Hechos y digo, este es un manual de cómo guiar una iglesia, de cómo hacer iglesia. Pero hoy en día no se estudia, hoy día no se lee la Biblia. Amén. Que Dios nos ayude y que Dios nos enseñe a cómo poder guiar una iglesia, una grey. Porque no es fácil, lo decía el pastor. Pero si el Espíritu Santo está de por medio, va a ser fácil. Porque está el Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga. Póngase de pie. ¿Estamos bien en la hora todavía? Mire, y quiero leer un pasaje que está en el libro de Hechos, pero no lo busqué. Si lo puede poner la hermana Alejandra, porfa. Hechos capítulo 6, verso 3 al 4. Creo que ahí aparece la opción de poner la TLA. Están las versiones de la Biblia. Póngalo en la TLA, traducción en lenguaje actual. Y con esto, hermano, voy a concluir esta palabra y voy a hacer un llamado. Porque yo siento que hay mucha gente que con esta palabra dice, hermano Patricio, entonces, ¿qué somos como iglesia? Amén. Si usted siente que no es llena del Espíritu Santo, si usted siente que no está siendo lleno del poder de Dios, vamos a orar a Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo. Es algo fundamental. Y yo creo que todos los que estamos acá deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Y si usted es llena del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, le va a decir al Señor que Él renueve su porción y que Él le haga sentir esa llama, eso dentro suyo. Mire, dice, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser, escuche esto, tanto para mujer como para hombre.
tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder de él. Ahí dice, ¿dice solo Espíritu Santo? ¿Qué dice? El poder. No dice que va a venir el Espíritu Santo, no, dice, inclusive recalca el poder. No recalca el Espíritu Santo, recalca el poder. La palabra poder en el griego es dunamis. ¿Y dunamis sabe lo que significa? Dinamita. O sea que ese poder no es cualquier cosa. Ese poder es como una explosión cuando tú lo recibes. Y esto me hace mucho sentido a cuando viene una persona y te impone las manos. ¿Y qué pasa? Que esa persona cuando viene con el Espíritu Santo de parte de Dios enviado, ¿qué usted siente? Siente una electricidad, ¿no es cierto? Algo como que lo hace saltar. Ese poder es el Espíritu Santo. Es una explosión que viene, ¿no es cierto? Y algo como eléctrico, una explosión, una dinamita. Mire, usted cuando ve los videos de cuando explotan las minas en Machu Picchu, todo, ¿cómo es? ¿Cómo es? No me va a decir que es un poquito, no, son kilotones de... Ay, pero es una cuestión gigante que hacen explotar. Así es el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Mire, confianza, que hagan lo bueno, que sean sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Yo que usted le levanto las manos y le digo, Señor, lléname de ese poder. Señor, lléname de ese poder. Y dice al último, nosotros nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y a anunciar el mensaje de salvación. Y después de esa decisión, porque esto se juntaron los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Diciendo, tienen que tener estas condiciones y dice la Biblia que echaron suerte. Así lo dice, echaron suerte. Porque no eran capaces, ¿no es cierto?, de decir, este va a ser así, Y ese echar suerte, yo lo interpreto como decir, vamos a dejar a criterio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a que decida. Y adivine quién salió. Salió Felipe. Salió Felipe. Pero eran los 12 que estaban tomando la decisión más uno, que era el Espíritu Santo. Que en esta iglesia no se tomen las decisiones con una persona, sino que sean los 12. Y desde este día en adelante va a ser así. No vamos a tomar más las decisiones pastorales o como iglesia nosotros solos. Vamos a tener el respaldo del Espíritu Santo. Y vamos a tener una junta, ¿no es cierto?, de 12. No van a ser 12, pero va a ser una junta de personas que van a integrar, ¿no es cierto?, y vamos a poder decir, no echar suerte, sino que poder pedir la guianza del Señor para poder, ¿no es cierto?, tomar decisiones, para poder, ¿no es cierto?, traer a la gente al servicio y avanzar. Este año va a ser un año hermoso. Como iglesia, todavía no empezamos el año como iglesia, ¿no es cierto? Todavía no lo empezamos. ¿Cuándo lo empezamos, pastor, el año? ¿Cuándo empezamos el año, pastora? ¿En marzo ahora? ¿Cuándo lo empezamos? ¿No sabe? Por el 15, ¿no es cierto? Hoy, no, pues ya estamos a 15, estamos a 19. A fin de mes yo creo que vamos a estar ahí iniciando el año en la iglesia, como corresponde. Y se vienen muchas cosas hermosas. Y si usted, hermano, es honrado, si nosotros somos honrados por Dios, nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es que seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Levante su manito ahí, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos reunidos, Señor, delante de tu presencia para darte las gracias. Primeramente, porque sabemos que somos llenos del Espíritu Santo. Somos llenos de tu presencia. Somos llenos de tu Espíritu.